Muy buen día, muy buen día. Vamos a realizar lectura de las columnas que tenemos publicadas en Substack. Hay 4 publicaciones nuevas que hago la invitación a que las lean. Y de cualquier manera, bueno, pues yo voy a entrar en mi dinámica de leerlas y compartirlas también para ustedes. Tenemos desde otro lugar, de la columna A través de ti, de Cristina Rodríguez, desde otro lugar. Construir una identidad que no nazca del dolor. Hay personas que crecieron defendiéndose por lo que les dolió, por lo que sobrevivieron, por lo que tuvieron que aprender demasiado pronto, por las heridas que marcaron su forma de amar, de relacionarse, de defenderse. Durante mucho tiempo, muchos también se presentaron al mundo desde ese lugar, desde la cicatriz, como si su valor estuviera en lo que resistieron, como si su historia solo pudiera contarse desde lo que les rompió. Pero llega un momento en el que esa identidad empieza a quedarles pequeña. No porque el dolor no sea real, sino porque ya no los representa. Ya no son quienes vivían en alerta, esperando el golpe, preparándose para lo peor. Ya no son la versión que aprendió a sobrevivir a costa de sí misma. Y aunque soltar esa identidad da miedo, también es una forma profunda de libertad. Construir una identidad que no dependa del dolor es permitirse imaginarse desde otro lugar. Es preguntarse, ¿quiénes son cuando no están luchando? ¿Qué les gusta cuando no están reparando? ¿Qué desean cuando no están sobreviviendo? Es descubrir que hay partes de ellos que nunca tuvieron espacio para crecer porque estaban demasiado ocupados sosteniendo lo que dolía. El dolor los formó, sí, pero no tiene por qué definirlos. No tienen por qué seguir siendo los fuertes, los que aguantan, los que pueden con todo, los que siempre se recomponen. Pueden ser quienes sienten, quienes piden, quienes se permiten descansar, quienes se permiten recibir. Pueden ser personas que no necesitan demostrar resistencia para sentirse valiosas. Cuando dejan de construir su identidad alrededor de la herida, empiezan a ver posibilidades donde antes solo veían límites. Empiezan a notar que hay deseos que nunca se permitieron tener, sueños que no se dejaron imaginar, versiones de sí mismos que estaban esperando a que bajaran la guardia. Empiezan a entender que sanar no es olvidar lo que pasó, sino dejar de vivir desde ahí. Construirse desde otro lugar implica hacerse preguntas nuevas. ¿Qué los hace sentir vivos? ¿Qué los inspira? ¿Qué los mueve? ¿Qué les da paz? ¿Qué los conecta consigo mismos? Son preguntas que no se responden de inmediato, pero que abren un camino distinto, un camino donde la historia no se reduce a lo que hirió, sino a lo que eligieron después. Pregunta semanal. ¿En qué parte de tu vida sigues actuando desde una herida que ya no te representa? Buen viaje. Bueno, pues desde lo personal, creo que sí tengo bastantes heridas que yo a la fecha sigo actuando desde ciertas heridas. Hay cosas que me ha costado mucho trabajo sanar. Otras he preferido como guardarlas o hacerlas a un lado, como al olvido, pero sin haberlas sanado o sin haber aceptado tanto los errores como las consecuencias, como las acciones permisivas. Eh, y simplemente pues llegué a optar como por hacerme a un lado. No sé si eso habrá sido todo lo correcto, quizás no, tal cual también como nos sugiere el texto. Hay que sanar la herida y hacerte las preguntas correspondientes, ¿no? Si aún te duele, si eres capaz de volver a convivir en ciertos lugares o con ciertas personas sin sentirte afectado. No es nada sencillo desde mi punto de vista personal, desde mi experiencia. Eh, pues a veces hay cosas que también ni siquiera queremos quitárnoslas, ¿no? Porque si te duele es
porque antes del dolor hubo algo también significativo y maravilloso. Entonces a veces uno sabe que si quitas una cosa o la superas, pues se va todo. Entonces es cuestión también como de aprender a hacer las clasificaciones internas de lo que uno quiere. Comentan aquí, a veces es difícil dejar de actuar así, comenta Eduardo diciendo, y sí, es verdad también. Aún observo, voy a comentar, aún conservo mis heridas más antiguas, mis heridas viejas. Muy bien. Bueno, ahí dejé mi comentario. ¿Qué les pareció esta columna titulada Desde otro lugar de Cristina Rodríguez? ¿Ustedes se llegan a sentir algo identificados con esto que leímos? ¿Qué opinan? Vamos a pasar a El idioma que no aprendí, de Camille Calasanz, en la sección de lectura, pensamiento y filosofía. El idioma que no aprendí, sobre la gramática del daño y la negativa de evitarla. Hoy lloré en el consultorio. No voy a romantizarlo. El cuerpo tiene sus propios argumentos y los presenta sin pedir permiso, con la indiferencia de quien sabe que tiene razón y no necesita convencer a nadie. Hay enfermedades que no negocian, diálogos que no ceden y una contabilidad orgánica que sigue su propio ritmo, completamente ajena a los planes que uno tenía para el martes. La médica dijo algo que yo ya sabía. Algunas cosas no van a cambiar. Y añadió, con la precisión de quien lo ha dicho muchas veces, pero lo dice con la misma sinceridad. Hay que aprender a darle significado. Me quedé con esta frase, no en el sentido pasivo de quien la contempla, sino en el que advierte que exige algo. Dar significado no es resignificación, es una distinción que la filosofía lleva siglos intentando afinar. Nietzsche llamó a esto amor fati, no soportar el destino, sino quererlo, incluidas sus fracturas, incluido lo que duele y lo que no tiene remedio, no como posición masoquista, sino por afirmación activa. Si lo que hoy, si lo que soy incluye esto, entonces esto también forma parte de lo que elijo nombrar como mío. Nombrar, ahí está el problema. Existe un idioma que aprende quien ha sufrido mucho y que nadie enseña directamente, la lengua del daño como identidad. No es el acto de sufrir, que es inevitable y legítimo. Es la posición narrativa desde la cual alguien organiza su relato, sus relaciones y su autopercepción, de modo que el daño recibido se convierte en la explicación central de lo que uno es. El victimismo en su sentido más preciso. No es debilidad ni fingimiento, es una gramática. Y como toda gramática, una vez internalizada, empieza a organizar el pensamiento antes de que la persona se dé cuenta de que está siendo organizada por ella. Epicteto, que fue esclavo antes de ser filósofo, distinguía con claridad lo que está en nuestro poder, de lo que no está. El cuerpo enfermo no está en mi poder. La narrativa que construyo alrededor de ese cuerpo, sí. Esa distinción no es consuelo, es una exigencia.
No soy víctima de lo que me ocurre, no porque sea fuerte en el sentido desgastado con que esa palabra circula, cargada de frases que prometen curación por actitud y silencio por pasividad, sino porque la identidad de víctima es, en última instancia, demasiado pequeña para que todo lo que soy, para todo lo que soy, no cabe. Estoy de acuerdo. El sufrimiento que no se procesa no desaparece, se sedimenta, se convierte en postura, en tono de voz, en la forma de mirar a los demás y de ser mirada. El dolor que se vuelve idioma exclusivo empieza a hablar uno por uno, antes que uno en lugar de uno. Sartre decía que estamos condenados a ser libres. Yo añadiría, con toda la incomodidad que esa frase merece, estamos condenados a elegir cómo nombramos lo que nos ocurre. Y esa nominación no es un detalle menor. Es, en parte, lo que decidimos ser. Hoy lloré. El cuerpo tiene sus formas de procesar lo que la mente todavía está organizando, pero hay una forma, pero hay una diferencia entre el llanto y la instalación, entre sentir y vivir dentro del sentimiento como si fuera el único cuarto posible. El idioma que no aprendí es ese, el del dolor como morada permanente. No porque sea fuerte, no porque ese vocabulario es demasiado pobre para describir lo que todavía necesito decir. Bueno, pues los momentos de intimidad con uno, cuando pasa por situaciones adversas, eh, sí, de pronto nos llevan a definirnos o a clasificarnos en términos incluso médicos, pero pues no hay nada que te defina como tal. Y claro está, aquí en esta columna, en el mensaje, me quedo mucho con ese mensaje que podrá haber situaciones que te definan, pero tú decides si esa definición eh, abarca todo lo que eres. Si abarca todo lo que eres, bueno, entonces defínete y nómbrate y permite que te nombren así. Si no lo es, bueno, pues entonces cambia la estructura del diálogo, de cómo se te tendría que mencionar o cómo tendrías tú que clasificarte. Y esa pues es una de las mejores maneras de comenzar a entender qué es lo que estás haciendo, qué es lo que pasa por tu vida y qué es lo que todavía puedes hacer por ti. Me gustó mucho. Bueno, he dejado mi comentario. Visiten las columnas de Párrafo por Letra Opiniones. Como se darán cuenta, están bastante interesantes los artículos, los textos. Aquí está otro. Son los más recientes. En Crónicas del Caos Cotidiano se titula esta sección. Noah Colum, Calhoun, creo que se pronuncia así. Y el peligro de mirar películas con fiebre. Noah Calhoun y el peligro de mirar películas con fiebre. Me fui a dormir después de mi maratón de películas románticas creyendo que ya estaba emocionalmente destruida lo suficiente. Pero no,
porque mi cerebro decidió despertarse a las 6 de la mañana para seguir pensando en Noah. Sí, a mis 44 años, engripada y sobreviviendo a base de té y paracetamol, estaba analizando existencialmente a un personaje ficticio como si tuviera que rendir un parcial sobre él en humanidades. La fiebre claramente ya había tomado el control. Y mientras intentaba volver a dormirme, empecé a pensar en la película con más atención. Es Noah, en Alien, en todo lo que él esperó, en todo lo que ella vivió atrapada entre lo que sentía, Ali, y lo que los demás esperaban de ella. Y entonces hice algo peligrosísimo. Me comparé con ellos. Ya sé, no se hace. Pero el corazón humano no se caracteriza precisamente por respetar normas básicas de estabilidad emocional. Al principio, pensé que tenía mucho de Ali, esa parte de una mujer que intenta encajar, hacer lo correcto, sobrevivir a lo que la vida espera de ella. Pero cuanto más pensaba, más me daba cuenta de algo. Yo soy bastante Noah. No por la Casa Blanca con persianas azules. Aclaremos eso inmediatamente porque apenas puedo organizar mis apuntes de literatura grecolatina como para reconstruir mansiones románticas. Pero sí por la perseverancia, por la esperanza, por la forma obstinada de amar incluso cuando el tiempo pasa y las cosas no salen como una imagina. Creo que por eso Noah me golpeó tan fuerte, porque entendí que durante muchos años yo también sostuve sentimientos, recuerdos y posibilidades imposibles con una fidelidad casi absurda. Y aunque la vida siguió avanzando, hubo partes de mí que se quedaron esperando algo. No necesariamente una persona, a veces una versión de mí mismo. Claro que ahí termina el parecido cinematográfico, porque Noah consiguió a Ali y yo no construí ninguna casa soñada, ni tuve un reencuentro bajo la lluvia con música épica de fondo. Mi mirada real fue otra cosa, más compleja, más cansada, más humana, con pérdidas, con silencios, con rutinas, con días donde el amor no se parecía a una carta apasionada, sino simplemente a compartir una cama mientras uno de los dos ronca y el otro piensa en cerrar la ventana o divorciarse. Hollywood jamás muestra eso. Nunca aparece Ryan Gosling discutiendo por quién dejó la toalla arriba de la cama o renegando por qué no encuentra los lentes. Y sinceramente deberían. Sería mucho más honesto. Igual hay algo que sigo pensando. ¿Cómo hizo Ali esperar a semejante hombre? Noah literalmente reconstruyó una casa, escribió cartas durante años y la miraba como si fuera el centro gravitacional de la Tierra. Ali, querida, estaba ciega. O peor, eras joven, porque a veces una recién entiende el valor de ciertas cosas cuando el tiempo ya pasó. Y ahí la película deja de ser solamente romántica. Empieza a doler un poco. Tal vez por eso seguimos mirando esas historias, aunque sepamos que nos van a destruir emocionalmente, porque hablan de algo que todos queremos en secreto. Ser elegidos así, con certeza, con intensidad, con alguien capaz de quedarse incluso cuando la vida se vuelve difícil. Y aunque sé perfectamente que Noah Colum no existe, y si existe probablemente está perdido en algún pueblo de Estados Unidos, cortando leña mientras escucha jazz, igual entiendo que por qué tantas mujeres terminamos enamoradas de él. No es solo por Ryan Gosling, aunque claramente ayuda muchísimo. Es porque Noah representa una fantasía profundamente humana, la de alguien que ama sin cansarse. Después pensé algo todavía peor. Si Noah hubiera estudiado letras conmigo, seguramente sería de esos alumnos insoportablemente brillantes que citan poesía de memoria, levantan la mano para responder todo y encima son emocionalmente intensos. O sea, simplemente no enamorarse. Definitivamente necesito dejar de mirar películas románticas cuando tengo fiebre.
¿Qué opinan de esta sensación del romance? Hay una cosa muy realista, muy cierta, que quizás cuando ves este tipo de películas te remontas a situaciones en donde, pues quizás por la juventud o por el tiempo, ya la madurez te va diciendo que lo que ha pasado, y a lo mejor generalmente eso duele más, ¿no? La reflexión de encontrarte o identificarte, pues, con una debilidad de no haber accionado, o una debilidad de haber permitido exceso de situaciones, o incluso de no haber apreciado momentos. Todo de pronto se vuelve también en un desgaste de energía. La fantasía humana pues nunca va a terminar. Felices fiebres. ¿Sí viste la película? No soy muy fan, aunque... Bueno, en este momento creo que no la volvería a ver. La he visto ya como unas 4 veces, hace algunos años, diferentes como etapas, diferentes razones. Eh, Hoy creo que sería una de las películas que no elegiría para verla, ¿no? No porque no sea buena, simplemente porque no... Siento que no me podría identificar completamente con la trama, y, y no, creo que ya no, ya me llevaría como más bien como si me sentiría un poquito como aburrido, agobiado si la estuviera, si la estuviera viendo. Nos queda otro texto. El amor en citas para después. Ahora como que toda esta línea de las publicaciones de hoy vienen como que con esa misma sintonía como del romance, del otro, de la búsqueda interna, las sugerencias y las pasiones, lo que el dolor y la identidad nos generan y nos provocan. Esta es por Sara Medina Camacho. De la sección La vida en borrador. En el amor las citas para después. Antes el amor tenía misterio, ahora tiene última conexión. La ausencia disminuye las pequeñas pasiones y aumenta las grandes. Francisco de la Rochefoucauld. Antes conocías a alguien en un bar y durante días pensabas en esa persona sin saber absolutamente nada. No podías buscar su apellido, ni revisar sus seguidores, ni descubrir qué canción escuchaba cuando estaba triste. Mucho menos saber si había salido la noche anterior o si seguía en contacto con su expareja desde 2017. Solo tenías una conversación, una mirada y las ganas absurdas de volver al mismo sitio por si apareciera otra vez. Y quizás, precisamente, ahí estaba la magia, en la espera, en la incertidumbre, en no saber. Ahora no esperamos nada, lo investigamos todo y nos conocemos antes de conocernos. Vemos fotos antiguas, analizamos stories, interpretamos canciones con indirectas como si trabajáramos en el FBI emocional, y sacamos conclusiones sobre una persona basándonos entre sus selfies, un me gusta sospechoso y una frase motivacional en letras blancas sobre fondo negro. Y para colmo, decidimos que el amor moderno es complicado. Normal. Nos hemos convertido el enamoramiento en una auditoría digital. A veces siento que ya nadie conoce realmente a nadie. Solo consumimos versiones editadas de personas que también están intentando parecer interesantes mientras cenan su sushi frío y suben una foto diciendo casual, después de hacer 37 intentos. Sí, sí, sí.
Eso es el mundo actual. Lo más curioso es que ahora tenemos más formas de comunicarnos que nunca, y aún así nunca había sido tan difícil entender las intenciones de alguien. Porque antes la pregunta era sencilla, ¿le gusto? Ahora la pregunta parece un examen de psicología avanzada. ¿Quiere conocerme de verdad o solo le entretengo entre reels y ratos de aburrimiento? Bueno, eso está demasiado cruel. Y ahí empieza el verdadero caos emocional. ¿Cómo sabemos si alguien quiere amor o solo atención? Porque seamos sinceros, hay personas que te hablan intensamente durante 3 días, te llaman amor de mi vida un martes y desaparecen el jueves, como si hubieran entrado en un programa de protección de testigos. Otras que te responden cada 8 horas, pero ven tus historias a los 3 segundos. Ciencia ficción emocional. Y luego están las citas modernas, que cada vez se parecen más a una mezcla entre una entrevista de trabajo y una estrategia militar. No respondas rápido, espera 2 horas. Bueno, vienen numeradas las acciones. 1. No respondas rápido. 2. Espera 2 horas. 3. No parezcas demasiado disponible. 4. No hables de sentimientos muy pronto ni demasiado tarde. 5. Muestra intereses, pero no mucho. 6. Desaparece un poco y vuelve. Eso genera misterio. Sinceramente, enamorarse hoy requiere más planificación que montar un mueble sueco con instrucciones. A veces me recuerda a How to Slow a Guy in Days. Como si todos hubiéramos aprendido a relacionarnos siguiendo consejos absurdos de películas románticas y videos de TikTok titulados ¿Cómo hacer que piense en ti en 5 pasos? Bueno, era como perder a un chico en 10 días. Mi inglés no es muy bueno. Realmente no me gusta mucho el inglés. Bueno, sí un poco. Prefiero el español. Me causa un poquito de indiferencia intentar leer palabras en inglés. Prefiero leerlas en español. Bueno, solo es la aclaración. Y lo peor es que funciona, o eso creemos. La psicóloga Esther Perel, especializada en relaciones de pareja, explica que una parte importante del deseo nace del misterio, de la distancia y de la curiosidad por descubrir al otro poco a poco. Quizá por eso las relaciones actuales se sienten en ocasiones tan rápidas y tan vacías, al mismo tiempo porque ya no dejamos espacio para imaginar, para descubrir o esperar. Además, varios estudios sobre redes sociales y dopamina emocional muestran que la anticipación y la validación inmediata, en otras palabras, muchas veces no nos engancha a una persona, sino a la sensación de ser buscados. Y eso cambia completamente la forma en la que entendemos el amor, porque no es lo mismo sentirse querido que sentirse constantemente atendido. La atención hace ruido, el amor normalmente no. La atención necesita notificaciones, respuestas rápidas, fuegos artificiales emocionales. El amor, en cambio, suele parecerse más a alguien que se queda, a alguien que no desaparece cuando termina la novedad. Quizás por eso ahora cuesta tanto diferenciar una conexión real de un simple enamoramiento emocional. Vivimos en una época donde todo es inmediato. La comida, las compras, las series, las respuestas, los vínculos. Y cuando algo tarda demasiado, creemos que está mal. Pero tal vez el problema no sea que el amor haya cambiado. Tal vez el problema es que ya nadie sabe esperar lo suficiente como para descubrir a alguien de verdad. Antes el amor hacía una conversación. Antes el amor nacía en una conversación larga, en la casualidad de volver a cruzarse con la emoción de no saber cuándo volverías a ver a esa persona. Ahora nace entre notificaciones, algoritmos y personas que dicen te extraño sin haber aprendido siquiera a quedarse. Y aún así, sigo pensando que el amor auténtico existe, solo que hace mucho ruido internet y muy poco las miradas. Quizá
Por eso todavía hay gente que vuelve al mismo bar esperando encontrar a alguien, aunque siendo sinceros, hoy probablemente antes mirarían si subió story. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se enamoran de esa manera? ¿Cuántas paradojas hay en el amor hoy en día? El amor quiere cambiar de nombre. Bueno, ese fue mi comentario. Muy buenas estas columnas del día de hoy, la verdad me gustaron. Hay otras, hay muchas que están de los días anteriores. Los invito a que naveguen entre las secciones. ¿Qué secciones pueden encontrar? Bueno, les voy a leer rápido unas. Carta abierta, testimonios, Guardianes del Asombro de Lester Javier Rodríguez Ojeda, Fútbol, verso y pelotas, que próximamente la estaremos leyendo, Género, cuerpo, relaciones e identidades, Lectura, pensamiento, filosofía diaria, La lente crítica de Eduardo Ardicino, tenemos sábado, territorio, ambiente, tecnología y ciudad, Anuna escucha, fragmentos del libro Campbell Parson, el podcast Relatos Humanos, que son pues experiencias crónicas de personas reales, completamente reales. Los invito a que las escuchen. Algunas son muy crudas, otras muy emocionales, otras muy transparentes, pero sin duda, bien, como dice el título, son relatos completamente humanos. Un paseo por la vida, Texto y la ciudad, Alta vibración, Umbrales Vox Ecosilencium, de Aileen Galas, A través de ti, de Cristina Rodríguez, Los archivos de Sendai, por Jorge Prado, Bordando con las letras, de Lorena Páez, que recientemente hicimos unas entrevistas con ella para la promoción y difusión de su libro digital titulado Muros Interiores, un poemario. Lo pueden encontrar también a través de el catálogo de libros digitales de Párrafo por Letra. Usualmente colocamos los enlaces, entonces si se interesan, bueno, pues pueden ir a buscar, ver el catálogo y navegar, encontrar ahí pues más variedad de libros. Todos son digitales. Vida en la escritura, de su servidor Guillermo Martínez Mercado, La pluma y la herida, de Sebastián Fuego, Agenda pública, de Alexander Piñeiro Pérez, Misterio real, de Tessa Avalon, La vida en borrador, de Sara, Nuestros valores hoy, Cine entre líneas, Entramados, Crónicas del caos cotidiano. Yo también descubrí que escribía, Jagger, Interferencias y Soberanía en letras. Bueno, pues son las secciones que pueden encontrar, secciones que se trabajan, se publican pues exclusivamente también para ustedes como lectores, como oyentes. Y bueno, invito a que hagan esta inmersión aquí en nuestro Substack a través de Párrafo por Letra Opiniones. Ha sido un gusto compartir con ustedes estas lecturas y bueno, pues ya me despido, los dejo para que sigan disfrutando de su día, su armonía y yo paso también a otras dinámicas. Tengan una excelente mañana. Aunque finalizar el en vivo desde el celular, desde la transmisión aquí del Substack, parece que de repente no quiere concluir, como que no funciona muy bien el botón, más bien. Bueno, mientras les pongo una escena de dónde ando.